Hola de nuevo, vamos a empezar la charla de alimentación y cáncer. Es un punto esencial a valorar tanto en la prevención como en el diagnóstico de enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Un estudio muy bueno publicado en 2019 en la revista Lancet ya afirmaba que 11 millones de personas mueren anualmente por una mala alimentación. Estamos hablando de una quinta parte de las muertes totales. Entonces es muy importante tener en cuenta que el paso más importante para sanar desde dentro son con cambios nutricionales. Y hoy vamos a hablar enfocado sobre todo en el paciente oncológico, pero también en general será una alimentación saludable, la cual podemos tener en cuenta prácticamente toda la población. ¿Por qué el aumento de diagnósticos de cáncer en la evolución humana? Aunque parezca una broma, fuimos evolucionando hasta desenvoluparnos así: sujetos obesos y sedentarios, además asociados a comida basura. Realmente parece un poco que sea como una broma, como un chiste, pues es la realidad. La obesidad está aumentando de forma severa y lo peor de todo, la obesidad infantil. O sea, tenemos que poner manos sobre ello porque va a causar graves problemas en un futuro. Por no hablar además de los alimentos ultraprocesados, que ya sabemos del daño que pueden llegar a causar en la salud humana. Hay 4 factores que se pueden dividir como carcinógenos, o sea, como sustancias que van a favorecer el crecimiento tumoral. Las 4 principales serían estas: factores internos, un déficit del sistema inmunológico o una alteración de ese sistema inmunológico va a facilitar que se desenvolupen nuevos tumores. O sea, la prevención es esencial, pero no solo eso. En virus, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos en la actualidad, en el caso del COVID, ya se ha podido observar cómo el sistema inmune es clave. O sea, nuestro cuerpo va a producir lo que serían las células, los linfocitos B, que van a producir anticuerpos y va a combatir. Las natural killers van a combatir procesos virales y también células tumorales. También hay afectaciones como son las mutaciones genéticas o hormonales. O en hormonal siempre pensamos en el cáncer en mujeres, cáncer de pecho o útero, y en hombres en cáncer de próstata, e inflamaciones sistémicas en nuestro cuerpo. Tenemos que pensar que la alimentación ejerce también un papel fundamental en todos estos procesos. Pero bueno, estos serían factores internos. Factores químicos, carcinógenos químicos, es todo lo que aportamos de forma externa, sea una alimentación inadecuada, malos hábitos, cosmética, toxinas en el agua, toxinas en los alimentos o toxinas en el aire, que es conocido como contaminación ambiental, que en las redes sociales ya encontráis el vídeo que hice, si no me equivoco, el fin de semana pasado, que era sobre contaminación ambiental y su influencia en la salud. Carcinógenos biológicos serían sustancias como pueden ser procesos infecciosos por parásitos, virus, bacterias. De los ejemplos más claros y habituales, las personas que padezcan hepatitis tienen mayor riesgo de padecer un cáncer de hígado. O, con el caso de las bacterias, las personas que padecen un Helicobacter pylori recurrente y agresivo tienen mayor riesgo de padecer cáncer de estómago. Y otros factores que pueden influenciar sería la falta de ejercicio físico, el sedentarismo ya comentado antes, asociado a una obesidad o individualmente de ella, un estrés oxidativo, que es un aumento de radicales libres plasmáticos, puede ser asociado al estrés o a otras sustancias como una mala detoxificación hepática, o incluso trabajar de noche, donde hay más estudios, por ejemplo, se han hecho en mujeres enfermeras, que las que trabajan de noche o por turnos continuadamente variables tienen mayor riesgo, sobre todo en cáncer de pecho, que son las mayores investigaciones que se han hecho. La genética, muchas veces se dice que el cáncer es una patología genética, como bien dice ahí, y realmente la genética puede influenciar entre un 5 y un 10%, tiene una influencia relativamente baja. El 90-95% tiene que ver con el ambiente. ¿En qué consideramos el ambiente? Se considera, en este estudio, por ejemplo, el 2008, que un 30-35% de los cánceres pueden influenciarse por la dieta, un 10-20% por la obesidad, el tabaco un 25-30%, infecciones del 15-20%, el alcohol un 4-6% y otro tipo de carcinógenos externos un 10%. Pensar que entre el alcohol contamos un 5% para hacer redondo, tabaco que es 25-30, ponemos un 25, tirando la corta, ya es un 30, más un 30% de la dieta, o sea, el 60% de los hábitos son prevenibles, de los factores que van a involucrarse en el desenvolvimiento de un cáncer. Hay otros que no podemos hacer nada, por supuesto, pero un 60% de ellos sí. Les tenemos que tener unos buenos hábitos y eso es esencial. Y lamentablemente no se está promoviendo desde un sistema político, o en muchas ocasiones, lamentablemente, hasta sanitario en algunas ocasiones, aunque cada vez, por suerte, hay más sanitarios que sí que promueven unos buenos hábitos, una buena alimentación, pero hay que tener en cuenta muchos conceptos en más allá y veremos algunos de ellos. Antes de empezar a hablar sobre alimentación, tenemos que tener claro cuál es la energía que usan los tumores, las células tumorales. Las células cancerígenas producen energía
de la glicólisis, de la glucólisis para poder sobrevivir. O sea, podemos decir que las células tumorales son glucodependientes, tienen una mayor afinidad a la glucosa en comparación a la célula sana, por ahí que se dice que son glucodependientes. Además también consumen grandes cantidades de lactato. Sobre el lactato sería un mundo, no me da tiempo con esta media horita que vamos a hacer, porque el tema del lactato es muy profundo, porque el lactato, por ejemplo, a nivel muscular no podemos considerar lo mismo con el metabolismo muscular del lactato que con el metabolismo de la célula tumoral del propio lactato, entonces no vamos a entrar en detalle. Agradecer primero de todo a Otto Heinrich Warburg, premio Nobel en año 31 de Medicina y Fisiología, al descubrir sobre todo el proceso de fermentación celular, que entra en los procesos, en este caso, anaeróbicos, cuando hay una falta de oxígeno. Ya se ha podido observar que esa falta de oxígeno va a ser el preámbulo, va a ser el factor detonante del desarrollo del cáncer. Teniendo en cuenta, además, que estas células, cuando se quedan sin oxígeno, las células tumorales, van a tener una hiperfermentación de la glucosa, de ahí que son glucodependientes, que hemos mencionado antes. Entonces ya Warburg ya mencionaba sobre todo que era esencial unos buenos hábitos y unos estilos de vida correctos para mantener una sostenibilidad en esa carga energética de las células tumorales. El 18-FFCG, igual algunos de los que estáis presentes ya os suena de algo, es el 18-fluorodesoxiglucosa, es el contraste usado habitualmente en procesos oncológicos. Cuando se quiere determinar si una persona tiene un cáncer en algún lugar del cuerpo, te ponen una prueba que es un PET scan. En el PET scan, este es uno de los contrastes más usados. Sin más, es un isótopo de flúor radiactivo con una molécula de un anólogo de la glucosa. Según a dónde vaya esa glucosa, ese contraste, ahí va a haber una actividad irregular en cuanto a su crecimiento, considerándolo como una neoplasia. Y el sub, que el sub es el valor de captación estándar, es la cantidad de contraste que ha absorbido esa célula tumoral. A mayor absorción de contraste, mayor malignidad. O sea, estamos determinando que cuanto mayor captante de glucosa es un tumor, mayor malignidad tiene. Y no se está teniendo en cuenta esas pautas en cuanto a tener un estilo de vida propiamente adecuado para el entorno tumoral. Ahí vemos la prueba del PET. A vuestra derecha podéis observar diferentes imágenes de donde hay la zona más captante de ese contraste, donde hay la célula tumoral. Y aquí no sé muy bien, pero se dan unos ejemplos del propio SUB. Desde la cámara no lo veis muy bien. Por esta prueba, como os decía, se usa la glucosa como un caramelito, por decir una forma, de esas células tumorales. ¿Qué dieta tengo que hacer? Repito, no puedo profundizar sobre ello. En el taller que hacemos sobre oncología, y ahora se está preparando un taller mucho más largo ya incluso para profesionales, que sea un poco más técnico incluso aún, donde hablaremos incluso de suplementación, de diferentes cositas, luego veréis un poco el temario. En este caso hay un montón de dietas, no vamos a entrar en debate. Que la dieta cetogénica, que es una dieta donde se restringe prácticamente toda la ingesta de carbohidratos a un 5%, ¿tiene un potencial terapéutico frente al cáncer? No hay duda sobre ello. ¿Qué es la panacea del milagro? No, no hay ninguna panacea, no hay ningún milagro, no hay ninguna dieta totalitaria para todo el mundo. Todos somos distintos y no se puede generalizar. El proceso más importante en cuanto a nutrición es adherencia, permitir que la persona lo haga con facilidad y con comodidad. Eso es lo más importante. Después se tienen que tener en cuenta ciertos conceptos, por supuesto, pero lo importante es adherencia. La dieta cetogénica tiene un papel brutal, muy interesante, pero no vamos a hablar de ella en concreto. Si tuviéramos que hablar de qué cosas igual pueden ser contraproducentes a la dieta cetogénica en cuanto al paciente oncológica, por si hay personas que estáis visualizando la charla y os gustaría saber un poquito el por qué, no voy a profundizar y voy a hablar de una alimentación más genérica. Porque la dieta cetogénica yo ahí veo varios inconvenientes en cuanto al paciente oncológico que son corregibles totalmente, O sea, yo cuando he usado en consulta en alguna ocasión esa dieta, son corregibles. Por un lado, el ratio glicina-metionina. Es un ratio que si se va más hacia la metionina, que suele ser habitual en pacientes que hacen dieta cetogénica, puede ser contraproducente este ratio para el paciente oncológico. Eso se puede compensar con diferentes alimentos o incluso con suplementación de glicina. Lo mismo sucede con el ratio omega 3, omega 6. Lamentablemente, a día de hoy, los animales, por la forma en que se han criado, no tienen la misma calidad que tenían hace 50, 60 años atrás, y eso está desajustando los balances de ácidos grasos omega 3, omega 6, también siendo considerado un ratio prooncológico si la balanza se asemeja más hacia el omega 6. Y por último, la dieta cetogénica, que se suelen restringir muchos hidratos, como hemos dicho, y suele haber un consumo bastante elevado de carne. El problema que hay sobre todo es no solo la calidad de la carne, sino en cómo se cocina esa carne.
porque la producción, por ejemplo, de aminas heterocíclicas con la carne es clara cuando son cocinadas a fuegos fuertes. Que hay gente que hace la dieta alcalina. La dieta alcalina, a ver, realmente se puede considerar sana porque hay vegetales, pues no tiene un fundamento científico. ¿Por qué motivo? Porque la dieta alcalina es interesante mantener un pH fisiológico en cuanto al entorno tumoral, eso es clave y realmente está súper comprobado, y Otto Warburg ya lo afirmaba. Pero no por comer brócoli va a cambiar el pH de la sangre, va a cambiar el pH de la orina posiblemente. Y esto no estoy diciendo que el brócoli no sea necesario, porque es súper saludable. Entonces la dieta alcalina es muy sana, pero muy sana porque se consumen alimentos vegetales y es la base de cualquier alimentación saludable, pero, repito, no va a cambiar el pH sanguíneo por comer brócoli y tomar bicarbonato, va a cambiar el pH de la orina, que es un pH muy variable. Nuestro cuerpo tiene unos tampones, unos buffers que están continuamente compensando esas acidez o esa alcalinidad, entonces no va a cambiar el pH extratumoral. Pero repito, esto es un mundo que no me da tiempo, voy a empezar a hablar sobre alimentación. Cuando hablamos de alimentación, si tenemos que darle un nombre, personalmente me gusta la palabra usar no glucogénica, o sea, baja en carbohidratos, porque creemos que es esencial. Además, si el cáncer ya se considera una enfermedad metabólica o inflamatoria, con la alimentación lo podemos compensar. Como punto prioritario, ya con lo que hemos dicho queda claro, lo más importante es restringir completamente la ingesta de azúcares. Cuando hablamos de azúcares no solo estamos hablando del azúcar de mesa, sino también de galletas, helados, pasteles o edulcorantes calóricos, como puede ser incluso la miel o el ágave. O sea, el paciente que tenga un cáncer no tendría que consumir ni miel ni ágave, porque son edulcorantes que van a producir un pico de glucemia que va a repercutir de forma negativa a este tipo de pacientes oncológicos. Cuando hablamos a más también de lo que es glucosa, podemos considerar todo lo que siguen los hidratos de carbono. Entonces, la dieta cetogénica, prácticamente todos los cereales, todas las harinas se restringen, pero aquí, en muchas ocasiones, por adherencia, como hemos comentado, preferimos que si se quiere el paciente consumir algún tipo de carbohidratos, que sean siempre carbohidratos integrales, porque como podemos observar, los carbohidratos refinados tienen un pico de glucemia mucho más elevado que un carbohidrato integral. Es algo que tenemos que valorar y tener en cuenta. Entonces, siempre poca cantidad de carbohidratos, siempre que puede ser que sean integrales. Cuando hablamos de edulcorantes, si queremos usar un sucedáneo de lo que es el azúcar de mesa en sí, podemos usar edulcorantes no calóricos. Desde nuestra filosofía, la mejor opción es la stevia, siempre y cuando sea de calidad, que no esté mezclada con otros edulcorantes artificiales. Y si a la persona no le gusta la stevia, tenemos dos herramientas bastante adecuadas y permitidas en estos casos. Una opción es el xilitol y la otra es el eritritol. Son las dos opciones más válidas en estos casos. Cuando consumimos alimentos con alta carga glucémica, lo que se produce en esta situación es una alteración en la insulina. Y es un mecanismo fisiológico. La insulina no es el mal de todos los males, que también es uno de los mitos que se oye continuamente por redes sociales. ¿La insulina es el culpable de todos? No, la insulina es necesaria. Es un mecanismo fisiológico esencial para el ser humano. El problema es cuando falla los mecanismos que intervienen en la absorción y la secreción, de insulina en estos aspectos, que es conocido como el término de resistencia a la insulina. Pero si hay un alimento con alta carga glucémica y produce un pico de insulina incontrolado, hay mayor riesgo de una alteración en el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, que a medida que esto va aumentando, sí ya se ha absorbido de forma directa un crecimiento y una proliferación y una diferenciación de las células hacia una facilidad de crecimiento tumoral. Lo digo porque en muchas ocasiones, desde un punto de vista posiblemente médico, en algunos casos, no por todo, repito, por suerte cada vez más y se está promoviendo más unos buenos hábitos, pero en algunos aún sí, dicen que no hay ninguna evidencia directa de que el azúcar alimenta el crecimiento tumoral. No jodamos, o sea, realmente está comprobado en muchos aspectos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el sujeto diabético tiene un mayor riesgo de tener diabetes por el simple hecho de una alteración en su metabolismo de la glucosa. Y ya hemos hablado también del contraste en sí. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de no hay como el azúcar crece el tumor, hay varios mecanismos involucrados en ese crecimiento tumoral. Un estudio muy interesante, ya se puede observar cómo a mayor cantidad de glucosa plasmática, mayor cantidad del tamaño del tumor. Entonces, está altamente relacionado. Una cosa que tiene que estar, para mi punto de vista, prohibida son las bebidas azucaradas. Eso es una bomba de relojería. ¿Por qué motivo? Estamos aportando glucosa pura de forma muy rápida, sin ningún aporte de fibra, sin ningún aporte de proteínas, sin ningún aporte de grasa. Es glucosa pura y dura. Y en un estudio realmente muy interesante del 2019 ya afirmaba cómo en estudio realizado durante 9 años en 101.000 pacientes, que es un estudio
muy completo en cuanto al tipo de personas que se usó, hecho en Francia, que por cada incremento de 100 mililitros de bebidas azucaradas se asociaba a un 18% el incremento de cualquier tipo de cáncer, llegando incluso en el cáncer de pecho a un 22%. Entonces tenemos que tener en cuenta que las bebidas azucaradas realmente es una bomba de relojería que tenemos que intentar evitar, incluso, repito, ojalá se pudieran prohibir. En ciertos, por ejemplo, un estado de México, si no me equivoco, o Oaxaca, si no me equivoco, igual me estoy equivocando un poco en el nombre, ya ha hecho que los menores de edad no puedan acceder a este tipo de alimentos. Me parece perfecto porque realmente, como digo, es una sustancia de las más perjudiciales que se encuentra en el mercado y sobre todo es la ingesta de azúcares rapidísima en nuestro cuerpo, que es muy perjudicial. Aquí un sinfín de estudios donde demuestran el azúcar. Además, otro problema del azúcar es la adicción que producen estos alimentos, o sea, realmente son altamente adictivos y producen cierta dependencia e incluso características como puede ser con otras sustancias que son drogas perjudiciales porque producen un malestar físico y psíquico. Cuando hablamos de más de alimentación, hay varios puntos a tener en cuenta. Cuando hablamos de lácteos y carnes, sobre todo los dos primeros, repito, hablo de la actualidad, porque una leche o un yogur o una carne de hace 50 años no hay color con lo que estamos consumiendo a día de hoy. Pues personalmente creemos que no es que tenga la razón ni mucho menos, cada uno tiene que valorar, observar y decidir por su cuenta, pero creemos que los lácteos valdría la pena restringirlos como mínimo una parte de ellos en el paciente oncológico. Cuando hablamos de lácteos hablamos sobre todo de la leche sí puede ser intentar evitarla siempre que sea posible y sobre todo la leche de vaca, siempre sea mejor usar leche de cabra o de oveja. O si no podemos encontrar bebidas vegetales, que las bebidas vegetales no son leches, es una bebida con algún tipo de, o sea, de fruto seco, de cereal o algún tipo de fruta. Las bebidas vegetales es muy importante cuando se consuman, que sean sobre todo sin azúcares. Nuestra preferencia suele ser, por ejemplo, la leche de almendras, sin azúcar sobre todo porque tiene muy baja cantidad de carbohidratos, o por ejemplo la de alpiste o la de coco, son las tres opciones más habituales a tener en cuenta. La de soja, hay mucha controversia, repito, no podemos profundizar, luego si queréis dudas, como mis compañeros de PAMIES están anotando los de Facebook, las dudas que pueda haber y en Instagram luego daré paso y vamos a hacer las preguntas que haya, vamos a ver si hay dudas sobre leche de soja o no, porque repito, no puedo profundizar y prefería centrarme en esos 20-30 minutos un poco sobre alimentación genérica. Entonces, la leche sí puede ser evitarla, en todo caso, consumir bebidas vegetales de las que hemos dicho. Y en cuanto al queso y el yogur, son mucho mejores que la leche común porque han producido una fermentación en este aspecto y sobre todo evitar la vaca. La leche de vaca contiene mucho mayor contenido en IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, que como podemos observar una vaca en un año pesa prácticamente 500 kilos. Una cabra, una oveja o un humano no pesa eso. Ese factor de crecimiento insulínico puede afectar no solo la proliferación de células tumorales, sino otros aspectos. La leche, por ejemplo, con muchas personas que la han dejado, hay que me ha mejorado la piel, que no tengo tanto acné, han mejorado problemas digestivos, problemas de mucosidad respiratoria. Muchos de vosotros posiblemente ya habéis observado esos hechos. Entonces, el queso y yogur, que se consuma de la mayor calidad posible, ecológico si es posible, que no hay color en comparación a lo que encontramos en supermercados, y siempre cabra o oveja. En cuanto a las carnes en cuanto a los lácteos, aquí hay algunos pequeños estudios. En el primero de todo, un estudio realizado aquí en Cataluña, y afirman que sobre todo los sujetos que ingieren mayor cantidad de lácteos o otro tipo, sea leche o otro tipo de productos lácteos, tienen más facilidad en producir una alteración en el gen KRAS. Y también ya se ha observado cómo esos productos lácteos pueden contener hormonas o factores de crecimiento, además de contaminantes químicos en su grasa, implicándose en la proliferación de células de cáncer de pecho. Sobre la carne, la misma OMS ya dice que la carne procesada es causante de cáncer, en el grupo IARC lo sitúa en el número 1, y la carne roja lo sitúa en el grupo 2A. Yo ahí veo el principal problema con la carne. Uno, que ya hemos dicho, la calidad, y la otra opción, la forma de cocción. En pacientes vegetarianos, por ejemplo, en muchas ocasiones se observa una disminución del riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de estómago y de cáncer de colon. Entonces, ¿la dieta vegetariana es interesante? Sí. ¿Si hay carencias será buena? No. Como todo, se tiene que individualizar y sobre todo la adherencia. Les estamos diciendo una alimentación un poco genérica, el sujeto vegetariano tiene que adaptarse con lo que se diga y que tenga en cuenta en cada situación clínica. Y si se consume carne, que sea de calidad. O sea, no estamos juzgando ningún alimento ni diciendo que una cosa es mejor que otra. Simplemente valorar en cada situación y el pro y la contra de cada alimento. Entonces, la carne roja ya se considera en el grupo 2A. Si se tuviera que consumir algún tipo de carne, tendría que ser ecológica, donde ese ratio omega 3, omega 6 va a mejorar, y sobre todo, siempre que sea posible,
en buenas cocciones, en guisos o al vapor, porque si estamos cocinando una carne en la plancha y queda todo quemadito, que la gente dice está ahora a punto de caramelo, todo eso quemadito son aminas heterocíclicas, que es muy perjudicial por nuestro cuerpo y en el desarrollo de cáncer, como ya se ha podido observar. Y si se suprime la carne, pues tenemos otro tipo de proteínas vegetales, otro tipo de proteínas animales que posiblemente tienen una mayor sostenibilidad, tanto ambiental como incluso también en el propio organismo. El pescado, para mí es una fuente de proteína bastante buena y adecuada. El pescado tiene mucho mayor contenido en omega 3 en comparación a la carne. El pescado siempre sería interesante que fuera de pesca salvaje, no de piscifactoría. Es algo que tenemos que tener en cuenta y valorar. Con el pescado a elegir, siempre mejor pescado pequeñito, para que no tenga tantos metales pesados, y siempre que sea posible azul, porque el azul tiene mayor contenido en omega 3. Y lo mismo sucede, el que se cree que por comer unas sardinitas fritas se aporta omega 3, va equivocado. Eso está más que oxidado, también siempre con buenas cocciones. Cuando hablamos de alimentación oncológica, sobre todo las verduras tiene que ser la clave de la nutrición. Las verduras pueden ser crudas, pueden ser cocidas, pueden ser germinadas. No influye cómo las ingiráis, va a depender de vuestro aparato digestivo, ya que vosotros mismos sois, cada uno de vosotros y vosotras, los mejores nutricionistas. Sabéis lo que os sienta bien y lo que os sienta mal. Sabéis la ética que puede haber en cuanto a la ingesta de animales o no. Entonces ahí tenéis que valorar. Las verduras sí que de por sí, la mayor parte de estudios cuando hablamos de epigenética, que no puedo hablar porque no me da tiempo en esta charla, pero están sobre todo comprobados con vegetales. Han podido observar como una predisposición genética a ciertos tipos de cánceres, lo que va a repercutir de forma positiva en que eso no se reproduzca, principalmente es con vegetales. Entonces tenemos que intentar consumir el máximo que se pueda. Podría haber alguna pequeña excepción, si en esta pequeña charla que estamos haciendo, que en la charla completa, repito, hablamos de mucho más, pues son charlas online más cortas que hacemos. En este caso, pues sobre todo a la patata, que para mí la patata tiene una característica nutricional más parecida a un cereal que a una verdura. Entonces yo la patata también la intentaría restringir el máximo posible como los cereales. La patata, además de tener un alto contenido en carbohidratos, no es especialmente rica en micronutrientes como son vitaminas o minerales. Y además otro problema pueden ser las solaninas que contiene ella. Si es verdad que la cantidad de solanina en la actualidad, si la patata está bien madura, se ha cocinado de forma correcta, se consume sin piel, no tiene esos grillos, no tendrá una cantidad mínima, pero bueno, pero sí que la solanina se ha considerado un glicoalcaloide tóxico e inflamatorio. En cuanto a las frutas también son muy saludables, si es verdad que contienen azúcares. Entonces, si hemos hablado que el metabolismo de las células tumorales tiene una glucodependencia en comparación a una célula sana, se tiene que tener en cuenta. Cualquier fruta que vaya a ser un sucedáneo de un snack será saludable, eso tenemos que tener en cuenta. O sea, las frutas serán mucho mejor que cualquier porquería que podamos encontrar que muchas veces se consumen. Ah, no, eso lleva azúcar y me como otra basura. O sea, no, la fruta siempre será mejor que cualquier snack con un aporte de fibra, de micronutrientes. Sí que podemos decir en el paciente oncológico posiblemente no abusar de las frutas que tengan una mayor alta carga en carbohidratos, como puede ser dátiles, pasas, higos, ciruelas, entre otros. Las frutas que posiblemente podemos decir que son más adecuadas, sobre todo serían los frutos rojos, y como más salvajes sean esos frutos rojos, mejor. Que incluso si alguna vez habéis probado un fruto salvaje del monte, es mucho más ácido, mucho más fuerte que no un fruto rojo comprado en un supermercado. También tenemos el aguacate, que para mí es una maravilla, rico en grasa, rico en proteína. También podemos considerar la piña y la papaya por su contenido en papaína y bromelaína, que son enzimas proteolíticas antiinflamatorias y digestivas, e incluso podemos considerar el coco también por su fuente de grasa. Y luego tenemos el limón y el pomelo, dos cítricos muy buenos. Ahora, precaución de que el pomelo es incompatible con una buena parte de fármacos y de quimioterapéuticos. Sobre las grasas, cuando la gente a veces dice tenemos que restringir el consumo de carne, decimos que a veces ya no va a tener suficiente cantidad de proteína o de grasa. No, las encontramos en el reino vegetal. Aquí, por ejemplo, tenemos las semillas. Semillas hay de todo tipo, sean las semillas de calabaza, que son muy buenas, por ejemplo, la prevención del cáncer de próstata. Las semillas de lino o de sésamo, por sus lignanos, van a beneficiar sobre todo en el cáncer de pecho. Hay un sinfín de semillas, chía, sésamo, amapola, tef, entre muchos otros. Frutos secos. Os conozco, estáis pensando que con las almendras garrapiñadas, eso no sirve, tienen que ser frutos secos siempre que sea posible, de la mayor calidad posible, o sea, porque si no van a ser perjudiciales, por supuesto, y de frutos secos encontramos un montón. Afirmar que el cacahuete no es un fruto seco, es una legumbre, entonces de los frutos secos más saludables yo descartaría el cacahuete, principalmente el que se va en la palma, creo yo, son las nueces,
y todos esos subtipos de nueces, no solo la nuez común, sino la nuez de Brasil, fantástica por su aporte en selenio, la nuez pecana por su aporte en omega 3, juntamente con la nuez común. Almendras, por supuesto, avellanas, todo esto está de maravilla. El aguacate, ya hemos dicho, una de las verduras y frutas y alimentos, podemos decir, más completos que tenemos en la tierra. Las aceitunas y también los huevos. Los huevos no son de origen vegetal, son de origen animal, pero los huevos también sucede lo mismo. Muchas veces hay la crítica de que si los huevos son malos para la salud cardiovascular o para el colesterol, y lo que es malo de los huevos es el huevo frito, la patata y la chistorra. O sea, un huevo duro, un huevo cocido no es perjudicial, es una fuente de proteína y de grasa muy saludable, además de con ácidos grasos, sobre todo con colina, que la colina ayuda a la detoxificación hepática y es un nutriente cerebral, entre muchos otros nutrientes que pueden ser de interés en cualquier tipo de persona o en la prevención de enfermedades crónicas. Cuando hablamos de proteínas, tenemos por ejemplo las setas, además son riquísimas. Tenemos las legumbres es un mundo muy extenso, porque luego hay la crítica de las lectinas estas, hay estudios que han demostrado que son antitumorales, que producen permeabilidad intestinal, pues sí que en algunos sujetos las legumbres, algunas de ellas pueden ser más fuertes para el intestino, pero no en todos, repito, individualización y adherencia en cuanto a vuestra alimentación, que eso es la clave, es algo que tenemos que valorar y que tener muy en cuenta. Las legumbres, si me dijeras cuál es la mejor desde mi punto de vista, las lentejas y una cosa que tenemos de forma habitual en el país. Quinoa y guisante son dos también muy ricos en proteínas, incluso hay mucha gente que es vegetariana, que es culturista, que usa proteína de guisante en polvo incluso. Las algas es un alimento muy bueno y muy saludable también, es muy consumido sobre todo en más países asiáticos, pues realmente también tiene mucha riqueza nutricional. Y luego está seitán, tofu y tempe, que son proteínas de origen vegetal. Yo personalmente me lo reservaría por momentos ocasionales. En muchas ocasiones, lamentablemente, esto es consumido en forma de procesado, o sea, en forma de salchichas, hamburguesas que llevan otros ingredientes. Si no está hecho de esta forma, pues se tiene que valorar en cada situación. El seitán es gluten puro, por lo que yo intentaría evitarlo, de que el gluten se ha podido observar en algunas situaciones que puede desencadenar también respuestas inmunológicas o inflamatorias, sobre todo en el tubo digestivo. Sobre el tofu y el tempe, yo me quedaría con el tempe, porque está mucho más fermentado, es un producto, los dos elaborados de la soja, y el tempe también se encuentra en el garbanzo, entonces ese proceso de fermentación hará que sean mucho más adecuados. Y como alimentos terapéuticos, que repito, no puedo profundizar, hay muchos, están los cítricos, como puede ser lo que sería sobre todo limón o pomelo, los frutos rojos, arándanos, frambuesas, entre otros. También tenemos lo que es la cebolla, el ajo, dos alimentos súper saludables, y sin ninguna duda las crucíferas. Las crucíferas es el alimento que ha demostrado mayor evidencia científica en cuanto a la reducción del cáncer y tanto del riesgo como cuando la patología está desenvolupada y diagnosticada. El jengibre, la cúrcuma, dos tubérculos que son como el oro, prácticamente podemos decir, en polvo, porque son una maravilla. El jengibre, sobre todo por sus efectos antiinflamatorios, digestivos y antieméticos, que disminuye la crisis de náuseas, no solo náuseas o mareos del que viaja con un autobús o con un barco, por ejemplo, sino también las causadas por la quimioterapia. Y la cúrcuma es un antiinflamatorio, es un antitumoral y tiene muchos otros beneficios en cuanto incluso a nivel de neuroprotección, que se están ahora haciendo ya ensayos con la cúrcuma en Alzheimer o en otro tipo de patologías neurodegenerativas. Y luego, sobre todo, el uso de especies aromáticas, que hay un sinfín. Aquí hay muchos estudios que, repito, no podemos profundizar sobre beneficios de algunos de estos alimentos, de la granada, del jengibre, la cúrcuma, el brócoli. Prefiero dedicarlo para responder las dudas que tengáis y eso, ya repito, se puede profundizar en otras ocasiones. Sobre el alcohol, en muchas ocasiones el dicho de que el vino es bueno, que es un alimento muy saludable. Si os gusta el vino, no juzguéis en que es bueno para la salud. Te lo tomas porque te gusta, no porque es bueno para la salud. O sea, cualquier tipo de alcohol va a producir acetildehído a nivel hepático y es una sustancia altamente tóxica. Entonces el alcohol, el que quiera comer sano, me sabe mal, pues no es saludable. Decir que tomo vino por la cantidad de resveratrol, que el resveratrol es una molécula, un principio bioactivo que ha demostrado muchos estudios beneficiosos en la prevención del cáncer, no lo vamos a hacer con el resveratrol porque nos emborrachamos con el vino, o nos emborrachamos cada día o no conseguimos esas cantidades. Entonces, el alcohol lo ideal sería restringirlo. Si queremos decir qué alcohol es menos malo, pues posiblemente el vino es de los menos malos que hay, pero yo personalmente prefiero que se evita esta sustancia. Es importante tener una alimentación variada, de temporada y ecológica, aportar color, no estar comiendo siempre lo mismo, aportar diferentes tipos de colores, lo que la naturaleza nos da en cada estación y momento del año, y ecológica, ya hemos dicho, que esté libre de esos tóxicos ya va a ser un punto a favor, y además tanto en lácteos, en carnes y en verduras he visto diferentes estudios donde demuestran que no solo no tienen tóxicos,
si no tiene mayor cantidad de nutrientes, tanto proteína, vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes diversas, como son los polifenoles. Ya se ha podido observar, por ejemplo, en un estudio realizado en el 2018, en 69.000 pacientes, podríamos decir prácticamente, sujetos, cómo mayor consumo de alimentos orgánicos se asocia a un menor riesgo de cáncer. Y sobre todo consumir alimentos reales. No vamos a entrar en el concepto real food, porque no por comer unas galletas con dátiles somos aquí más buenos, o sea, eso podemos ir equivocados, y hemos dicho que en algunos casos puede ser hasta contraproducente un exceso de dátil. Entonces simplemente consumir alimentos que sean de la mayor calidad posible. Repito, si queréis un día sobre debates de dietas o situaciones que nos encontramos en la actualidad, lo haremos en otra ocasión. Los ultraprocesados se tenían que intentar suprimir. Aquí hay un estudio, por ejemplo, realizado en 100.000 personas, como ya se puede observar que por cada un 10% del aumento de consumo de ultraprocesados aumenta un 10% el riesgo de cáncer. O sea, tenemos que vigilar y tener una especial precaución. Y este es un estudio realizado aquí en Europa, o sea, que es algo que tenemos que valorar, que son muy perjudiciales y que cada vez se están consumiendo en mayor medida. Y no se está haciendo nada, repito, como he dicho antes, desde una educación política, tanto que se preocupan por nosotros, que se preocupen por la cantidad de mierda, hablando mal, que se está encontrando en los supermercados y en la mayor parte de consumo de mucha población. Y muchas veces de niños. El agua de mar es un alimento muy rico en cuanto a oligoelementos, sobre todo va a aportar la mayor parte de trazas que nos aporta la tabla periódica, y sería una forma de remineralizar. No voy a detallar más tiempo sobre ella, se puede consumir, es muy interesante, podéis encontrar en nuestras redes sociales otras charlas sobre ello. Y por último, ya terminando, un estudio del 2017 afirma cómo las personas que recibieron un apoyo nutricional tuvieron menos complicaciones infecciosas y menos duración de la estancia. O sea, promover hábitos saludables y una alimentación adecuada en el paciente ya diagnosticado de una enfermedad va a ser un ahorro económico en cuanto a nivel sanitario. ¿Por qué no se está haciendo más estas medidas? Porque luego aquí podemos ver un menú de un paciente oncológico que realmente parece que sea, no digo el que me parece porque será fatal al respecto, pero es vergonzoso lo que se está ofreciendo en estos casos, desde una harina blanca como pues unos macarrones, ahí hay unas galletas María, o sea, realmente eso es vergonzoso lo que estamos encontrando en los pacientes hospitalizados, aún en muchos hospitales, que por suerte poco a poco va habiendo cambios, sí, pero cuesta. Y por no hablar de las escuelas, que también en muchas ocasiones encontramos con ciertos tipos de alimentos, aunque, repito, me gusta cada vez ver que hay más sitios que están haciendo cambios en su día a día y confiamos en un futuro mejor, aunque cuesta. Y sin ir más lejos, en máquinas despendedoras, este caso en el Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, que ponen en máquinas expendedoras tu rincón saludable, y ahí están vendiendo diferentes tipos de alimentos azucarados ultraprocesados. O sea, esto es vergonzoso y tenía que ser hasta incluso denunciable. Entonces, cuando hablamos muchas veces de plantas, de este tipo de alimentación, nos dicen que hablamos de pseudociencia. ¿Qué porquería de pseudociencia es esto? O sea, pseudociencia es darle estos alimentos basuros a los pacientes graves. Eso sí que realmente es vergonzoso y, repito, no se está haciendo nada. Eso, bueno, es un pequeño temario de la charla que se hace más larga, que hacemos aquí en Balaguer nuevamente, cuando se está haciendo por el tema del COVID. Cuando se vuelva a hacer de nuevo, vamos a hablar, y no solo esta charla de 4 horas que hacemos aquí para el público en general, se están preparando charlas para profesionales, donde hablaremos mucho más. Y deciros, que en algunas ocasiones ya os he dicho, si espero que en 3 meses, 4 máximo ya haya salido el libro. Estoy escribiendo un libro sobre la situación oncológica, que es una cosa que he intentado formarme más. Lamentablemente es una enfermedad que está creciendo y todos tenemos familiares, amigos y conocidos que están padeciendo esta dichosa patología, y realmente en este libro vamos a hablar de todo esto y de muchas más cosas, profundizando en punto a punto. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestra ayuda y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias y, como siempre, para nosotros es un placer realizar todas estas charlas, estos movimientos, y sobre todo, el mayor regalo que hacemos, que nos podéis hacer vosotros, es también compartir con vuestros contactos para que estos conocimientos puedan llegar a más personas y puedan ayudar. ¿Ayudar a qué? No estoy diciendo ayudar a un cambio, sino ayudar a un cambio de conciencia, y que cada uno de vosotros valore qué hacer con esta información. Porque al fin y al cabo, repito, vosotros sois los mejores nutricionistas. Sabréis lo que os sienta bien, lo que os sienta mal. Así que adaptar y tener una adherencia adecuada en cada caso, porque vosotros sois los mejores en cada situación que vais a hacer. Un fuerte abrazo y vamos a ir a la ronda de preguntas. Gracias.